UAE acaba de mover sus fichas. El director deportivo del equipo más poderoso del mundo acaba de revelar quiénes son las amenazas para Pogacar en el Tour de Francia. 3 nombres, 3 rivales, Vingegaard, Seisas, Evenepoel. Y hay un nombre que no está en esa lista, un nombre que debería estar, un nombre que lo cambia todo. ¿Por qué Mazzin no menciona a Isaac del Toro? Amigos de A Rueda Viva, UAE acaba de mover sus fichas antes del Tour. Vamos a ello. UAE acaba de mover sus fichas. Y hay una sola razón por la que lo han hecho justo ahora, a días del Tour de Francia. Isaac del Toro ya no es un plan B. Amigos de A Rueda Viva, Ciclismo Profesional te deja completamente sin palabras. Porque lo que acaba de ocurrir no es un rumor de pasillo, no es una filtración anónima, no es una teoría de aficionados. Lo que acaba de ocurrir viene directamente desde adentro del UAE Team Emirates, el equipo más poderoso del planeta, el equipo de Tadej Pogacar, el equipo que en este momento mueve el ciclismo mundial como nadie. Y lo que han dicho, amigos, ha dejado helados a miles de seguidores alrededor del mundo. El director deportivo del UAE, Joxia Mazzin, acaba de repasar públicamente cuáles son, a su juicio, las grandes amenazas para Pogacar en el próximo Tour de Francia. Mencionó a Jonas Vingegaard, mencionó a Paul Seixas, incluso puso sobre la mesa el nombre de Remco Evenepoel. 3 nombres, 3 rivales, 3 amenazas reales para el dominio del esloveno. Y hay un nombre que no está en esa lista. Isaac del Toro. ¿Por qué no aparece el mexicano entre los grandes candidatos cuando está firmando una temporada verdaderamente espectacular? ¿Es una estrategia para quitarle presión al joven de 22 años? ¿O esconde algo mucho más profundo, mucho más calculado, mucho más importante de lo que parece a primera vista? En A Rueda Viva casi nos quedamos sin voz analizando esta situación, porque la ausencia de un nombre puede ser tan poderosa como su presencia. Si todavía no están suscritos al canal, este es el momento. Díganme en los comentarios si creen que Del Toro debería estar en esa lista de rivales. Vamos a ver qué piensa la comunidad. Porque aquí, amigos, hay algo que llama poderosamente la atención. A pocos días de que arranque la grande bucle, el nombre que aparece con más fuerza dentro del pelotón internacional no es el de Pogacar, no es el de Vingegaard, ni siquiera es el de Paul Seixas, sobre quien todo un país, toda Francia, ha depositado sus esperanzas y sus sueños. El nombre que más ruido está generando en los últimos días es el de Isaac del Toro. Nuestro torito, la joya de América. Y lo más brutal, lo que realmente hace que esto sea diferente, es que ese ruido no viene de los aficionados ni de la prensa. Viene de dentro del propio UAE Team Emirates. Porque cuando el director deportivo de ese equipo empieza a hablar públicamente de un corredor de 22 años como alguien capaz de aspirar a cualquier objetivo en una gran vuelta, cuando reconoce abiertamente su capacidad de convertirse en un auténtico plan B para el Tour, cuando insiste una y otra vez en su fortaleza mental y en su crecimiento deportivo, ya no estamos hablando de una promesa, ya no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente, estamos hablando de ahora mismo. Pero aquí viene lo brutal, amigos, porque mientras el Torito recibe la mayor muestra de confianza de toda su carrera, mientras América Latina entera observa con el corazón en la garganta, el líder del propio equipo acaba de lanzar un mensaje que ha puesto en alerta máxima a todo el pelotón. Tadej Pogacar asegura que está más fuerte que el año pasado, más fuerte que la versión que dominó el Tour, más fuerte que la versión que ganó monumentos, más fuerte que la versión que ya parecía imposible de derrotar. Y las cifras que está dejando en el Tour de Suiza parecen darle absolutamente la razón. La situación es tan fascinante como compleja, tan emocionante como cargada de tensión. Por un lado, el joven mexicano que cada vez recibe más confianza dentro del mejor equipo del mundo. Por el otro, un Pogacar que no solo quiere ganar otro Tour de Francia, sino que está enviando señales de que podría llegar en el mejor estado de forma de toda su carrera. Votros, la pregunta ya no es si Isaac del Toro será protagonista en el Tour. La verdadera pregunta es hasta dónde puede llegar cuando las expectativas nunca habían sido tan altas. Porque hace apenas unos meses, hablar de él como una figura del futuro parecía algo lógico, algo natural. El talento siempre estuvo ahí, las piernas también. Lo que nadie imaginaba era la velocidad con la que iba a cambiar su posición dentro del UAE Team Emirates. Porque una cosa es ser una promesa, y otra muy diferente es que el propio equipo de Pogacar empiece a hablar de ti en voz alta, en público, sin miedo. Espera, porque lo que sigue cambia por completo la manera de entender esta decisión. Amigos, esto es lo que pasa cuando el ciclismo deja de ser solo velocidad y empieza a ser estrategia pura. Porque lo que Joxia Mazzin ha dicho en las últimas semanas no es relleno de rueda de prensa. No son palabras vacías, son declaraciones que han sacudido al pelotón internacional de arriba a abajo, y hay que entender exactamente por qué. El máximo responsable deportivo del UAE ha insistido varias veces en destacar la evolución del joven mexicano. Y lo más interesante, lo que de verdad llama la atención, es en qué aspecto se ha fijado Mazzin.
No habló principalmente de victorias, no habló de ataques espectaculares, habló de su cabeza, de la capacidad de Isaac del Toro para no perder la calma cuando las cosas se complican, de su capacidad para seguir creyendo en sí mismo incluso cuando la situación parecía escapársele de las manos, su capacidad para seguir pedaleando en la cabeza cuando las piernas tienen que pedalear en la montaña. Y eso, amigos, en una gran vuelta de 3 semanas vale casi tanto como tener las mejores piernas del pelotón, porque el Tour de Francia no siempre lo gana el más fuerte. Muchas veces lo gana el que mejor resiste la presión, el que sabe gestionar los días malos, el que mantiene la calma cuando todo empieza a torcerse, cuando el calor aprieta, cuando los rivales atacan y cuando el cuerpo empieza a pedir que pares. Esa es la diferencia entre un corredor bueno y un corredor de leyenda. Y parece que dentro del UAE están empezando a ver exactamente esas cualidades en nuestro torito. Dale like si creen que Isaac del Toro tiene la cabeza para ganar algún día el Tour de Francia. Ese like es el sprint más rápido que pueden dar hoy. Pero lo que realmente encendió todas las alarmas fue una frase concreta de Matchin. Una sola frase que hace apenas un año habría parecido imposible escuchar. El dirigente español lo dijo sin rodeos. Isaac del Toro tiene calidad suficiente para aspirar a cualquier objetivo que se proponga. Cualquier objetivo. Y cuando le preguntaron directamente por el Tour de Francia fue todavía más lejos. Reconoció que el mexicano podría convertirse en un auténtico plan B para una gran vuelta. Plan B. Dos palabras que parecen sencillas pero que dentro del mejor equipo del mundo tienen un peso enorme, un significado que va mucho más allá de lo que parece a primera vista. Porque el UAE no necesita planes B por capricho, el UAE tiene a Tadej Pogačar, tiene al corredor más dominante del planeta en este momento, tiene al hombre que hace que todo el pelotón pierda el sueño, y aún así, aun teniendo todo eso, consideran que Isaac del Toro merece estar en esa conversación, merece ser mencionado en la misma frase que el Tour de Francia. Eso, amigos, nos dice todo sobre cómo ha cambiado el estatus de la joya de América dentro del equipo. Esto es ciclismo puro, pero mientras Isaac recibe esa confianza histórica dentro del UAE, fuera del equipo hay otro nombre que está acaparando titulares todos los días. Todos. Y ese nombre tiene solo 19 años y lleva el peso de toda una nación sobre los hombros. Paul Seixas. El joven corredor francés se ha convertido en la gran esperanza de un país que lleva décadas esperando volver a celebrar una victoria de uno de los suyos en el Tour de Francia. La ilusión es enorme, desbordante. Los aficionados sueñan, los medios hablan constantemente de su potencial, y muchos ya se preguntan hasta dónde puede llegar en su debut en la carrera más importante del mundo. Pero no todo el mundo parece tan convencido. Y las declaraciones más interesantes han llegado desde un lugar inesperado, el entorno de su propio equipo. Bis Benoot, uno de los gregarios más experimentados del pelotón. Un hombre que sabe perfectamente lo que significa trabajar para un ganador del Tour de Francia. Lanzó una reflexión que ha dado mucho que hablar. El belga recordó que cuando comenzó a trabajar para Jonas Vingegaard, dentro del equipo tenían clarísimo cuál era el objetivo desde el primer día. Con Seixas, según explicó, la situación es diferente. No porque dude de su talento, todo lo contrario. Benoot dejó claro que considera al francés un corredor especial, absolutamente especial. Pero también recordó que todavía existen muchas incógnitas sobre cómo responderá ante una carrera de 3 semanas. 3 semanas de dureza, de presión, de sufrimiento. 3 semanas donde la cabeza pesa tanto como las piernas. Y aquí, amigos, es donde el contraste entre Del Toro y Seixas empieza a ponerse verdaderamente interesante. ¿Hasta dónde puede llegar Seixas cuando la carrera de verdad aprieta? Benoot lo tiene claro. Y la respuesta no es la que esperaban los aficionados franceses. Porque el belga fue directo al grano. Recordó lo que pasó en la Lieja-Bastoña-Lieja, una de las clásicas más exigentes del calendario. Una carrera donde los mejores se miden de verdad. Allí Seixas intentó seguir a Tadej Pogačar cuando el esloveno lanzó uno de esos ataques suyos que parecen salidos de otra dimensión. Durante unos instantes, el joven francés pareció capaz de aguantar. Durante unos instantes, todo un país contuvo la respiración. Pero la realidad terminó imponiéndose, como siempre termina imponiéndose en el ciclismo de alto nivel. Pogačar se fue. Se fue sin demasiadas dificultades. Se fue como si Seixas no estuviera ahí. Y para Benoot, ese momento debería funcionar como recordatorio permanente de lo que significa competir contra el campeón del mundo en una carrera de 3 semanas. Porque una cosa es tener talento, amigos. Una cosa es ser una promesa enorme. Y otra cosa muy distinta, completamente distinta, es estar preparado para derrotar a un Pogačar que llega más fuerte que nunca. Y justo ahí, en ese contraste tan brutal, es donde la situación de nuestro torito se vuelve verdaderamente fascinante. Porque mientras Seixas sigue siendo analizado principalmente por lo que podría llegar a ser en el futuro, por lo que podría demostrar, por lo que podría ser algún día, Isaac del Toro empieza a recibir elogios por cosas que ya ha demostrado sobre la bicicleta. Ya ha ganado carreras importantes, ya ha respondido bajo presión, ya ha convencido a los dirigentes del equipo más exigente del mundo,
Ya ha logrado que el UAE Emirates empiece a contemplarle como una pieza mucho más importante de lo que nadie imaginaba hace apenas unos meses. Una pieza, no un accesorio, no un corredor de relleno, una pieza real dentro del mejor equipo del planeta. ¡Qué momento, amigos! ¡Qué emoción! Si no están suscritos todavía, este es el momento de darle a ese botón. Esto se está poniendo cada vez más intenso y no quieren perderse lo que viene. Pero si hay algo que une las historias de Seixas del Toro y prácticamente todo el pelotón antes de este Tour de Francia es que todos ellos, absolutamente todos, tendrán que enfrentarse al mismo rival. Un rival que acaba de enviar una advertencia que ha puesto en alerta máxima a todo el mundo del ciclismo. Porque si alguien pensaba que las conversaciones previas al Tour iban a girar únicamente alrededor de Isaac del Toro, de Paul Seixas o de Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar se encargó muy rápidamente de recordar quién sigue siendo la referencia absoluta del ciclismo mundial. Y lo hizo de la única manera que sabe hacerlo, sobre la bicicleta, aplastando todo lo que encontró por delante. Durante la Vuelta a Suiza, el esloveno volvió a dejar actuaciones que hicieron saltar todas las alarmas entre sus rivales. No solo ganó, no solo dominó la clasificación general, también dejó una de esas exhibiciones que obligan a todo el pelotón a replantearse sus opciones antes de una gran vuelta, a recalcular, a preguntarse si realmente tienen algo con lo que pelearle. La demostración más impactante llegó en Villars-sur-Olón. Allí Pogačar pulverizó un récord que llevaba años resistiendo. Un récord que pertenecía nada menos que a Egan Bernal. Lo pulverizó después de una etapa durísima, con desgaste acumulado, con kilómetros en las piernas, y desarrollando unos números que vuelven a situarle en una dimensión prácticamente inalcanzable para la mayoría de corredores. Más de 450 vatios sostenidos durante más de 20 minutos. Alrededor de 7,2 vatios por kilogramo. 450 vatios. 7,2 vatios por kilogramo. ¿Entienden lo que significa ese número? Cifras que explican perfectamente por qué muchos consideran que llega al Tour de Francia como el favorito más claro de los últimos años. Pero lo más llamativo, amigos, lo que realmente hizo que todo el pelotón abriera los ojos de par en par, llegó después de la carrera, porque Pogačar no se limitó a celebrar la victoria. También lanzó un mensaje directo, sin rodeos, sin modestia falsa. Según el propio esloveno, actualmente se siente más fuerte que el año pasado. Más fuerte que la versión que dominó el Tour de Francia. Más fuerte que la versión que ganó monumentos. Más fuerte que la versión que ya parecía imposible de seguir en la montaña. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte que todo lo que ya había hecho antes. Y cuando el mejor ciclista del planeta dice algo así, el resto escucha. El resto tiembla. Desde el equipo, Visma no tardó en reaccionar. Dentro del equipo neerlandés reconocieron abiertamente que las actuaciones del UAE en Suiza sirven como una referencia muy clara del nivel que probablemente necesitarán alcanzar para pelear por el maillot amarillo en julio. Porque una cosa es analizar números en una pantalla, y otra muy distinta es ver a Pogačar competir en vivo, ver cómo acelera, ver cómo recupera, ver cómo gana, y comprobar que sigue encontrando maneras de mejorar incluso después de haber conquistado prácticamente todo lo que hay por conquistar en este deporte. Y ahí, amigos, está el nudo de toda esta historia. Porque mientras el orgullo mexicano recibe la mayor muestra de confianza de toda su carrera, comparte equipo con un corredor que parece estar elevando todavía más el listón del ciclismo moderno. Más alto, siempre más alto. No estamos hablando de un líder cualquiera. Estamos hablando del hombre que obliga a Vingegaard, a Remco Evenepoel, a Paul Seixas y al resto del pelotón a replantearse constantemente qué nivel se necesita para ganar el Tour de Francia. El hombre que hace que los mejores del mundo se acuesten por la noche pensando cómo pararle. Y precisamente por eso, cualquier oportunidad que tenga Isaac del Toro durante la carrera tendrá un valor enorme, un valor descomunal. Porque si el Torito consigue destacar en un equipo liderado por un Pogačar que asegura estar mejor que nunca, el mensaje que mandará al resto del mundo será imposible de ignorar. Imposible. Pero el Tour de Francia nunca se gana antes de empezar. Nunca. Y aunque Pogačar llega como el gran favorito, aunque Isaac recibe más confianza que nunca, y aunque Seixas carga con las esperanzas de toda Francia sobre sus hombros, todavía queda una batalla gigantesca por delante. Una batalla que podría cambiar el futuro de más de un corredor. Una batalla que empieza en unos días y que en la rueda viva vamos a seguir sin frenos, sin filtros y sin perder ni un solo detalle. Si quieren estar en primera fila de todo lo que va a pasar en este Tour de Francia, suscríbanse ahora. El canal ya está en marcha y no esperamos a nadie. Porque cuando dentro del UAE Team Emirates hablan hoy de Isaac del Toro, ya no lo hacen como si estuvieran describiendo a una promesa para el futuro. Eso quedó atrás, muy atrás. Las declaraciones de Machin, los resultados de esta temporada y el respeto que empieza a generar dentro del pelotón internacional indican que la joya de América está entrando en una nueva etapa de su carrera deportiva. Una etapa donde las expectativas son mayores, donde la responsabilidad es mayor,
donde cada actuación empieza a ser observada con una atención completamente distinta, más intensa, más exigente, más real. Sin embargo, el Tour de Francia tiene una forma muy peculiar de poner a prueba a los corredores. No importa lo que hayas ganado antes, no importa cuántos elogios hayas recibido, no importa lo bien que hayan salido las carreras previas. Cuando llega julio, todo vuelve a empezar desde cero, todo. Y este año la situación parece todavía más exigente que nunca. Por un lado, Pogacar llega lanzando advertencias a todo el pelotón, asegurando que se siente más fuerte que en ningún momento anterior de su carrera. Por otro, Vingegaard intentará volver a discutirle el dominio de la carrera más importante del mundo, el hombre que ya le ganó el Tour y que sabe exactamente lo que hay que hacer para frenarle. Mientras tanto, corredores como Remco Evenepoel y Paul Seixas buscarán demostrar que también tienen algo muy serio que decir en la lucha contra los mejores. Y en medio de todos ellos aparecerá Isaac del Toro. Sin la presión mediática que tendrá Seixas, sin la obligación de ganar que tendrá Pogacar, pero con una oportunidad enorme delante de él. La oportunidad de demostrar que todas las palabras que se están diciendo sobre su futuro no son una exageración. La oportunidad de confirmar que puede rendir al máximo nivel incluso en el escenario más exigente del ciclismo mundial. La oportunidad de seguir creciendo dentro del mejor equipo del planeta. Y quizás también la oportunidad de empezar a construir algo mucho más grande de cara a los próximos años. Porque si algo han dejado claro estas últimas semanas, es que dentro del UAE creen en él. Creen en sus piernas. Creen en su carácter. Creen en su capacidad para responder cuando la presión aumenta y el camino se pone cuesta arriba. Y eso, en un equipo donde compiten algunos de los mejores corredores del mundo, no se consigue por casualidad. Eso se gana. Se gana entrenando, sufriendo, demostrando, día tras día, que mereces estar ahí. Por eso el Tour de Francia 2026 puede ser mucho más importante de lo que parece para nuestro torito. Quizá no sea todavía su Tour. Quizá no llegue, o como líder, quizás todas las miradas sigan apuntando hacia Pogacar. Pero hay momentos en la carrera de un ciclista que sirven para marcar un antes y un después. Momentos que no se anuncian, que no se planifican, que simplemente ocurren cuando el corredor está listo para darlos. Y todo indica, amigos, que Isaac del Toro está cada vez más cerca de vivir uno de esos momentos. Cada vez más cerca. Esta es la pregunta que nos llevamos hoy, la que queremos que respondan ustedes en los comentarios. ¿Creen que Isaac del Toro puede convertirse en una de las grandes revelaciones de este Tour de Francia 2026? ¿Piensan que el UAE tiene razón al confiar tanto en él, al mencionarlo en la misma conversación que el Tour de Francia? ¿Al hablar de él como un plan B real para una gran vuelta? ¿O creen que todavía es demasiado pronto para hablar de un corredor de 22 años capaz de luchar al más alto nivel en una carrera de 3 semanas? No hay respuesta correcta ni incorrecta. Lo que hay es una conversación que vale la pena tener. Y en A Rueda Viva ese debate lo hacemos juntos, con pasión, con argumentos, con el amor por el ciclismo que nos une a todos. Porque eso es lo que hace grande a esta comunidad. Ustedes no son espectadores pasivos. Ustedes son parte del análisis. Cada comentario que dejan, cada opinión que comparten, cada debate que abren en esta sección es parte de lo que hace que este canal exista y crezca. A todo dar, banda. Entonces escríbanlo ahí abajo. ¿El Torito puede sorprender al mundo en el Tour? ¿O el peso de Pogacar, de Vingegaard y de todo el pelotón es demasiado para un corredor que todavía está construyendo su leyenda? Los leemos a todos y les respondemos. Y si este video les llegó, si sintieron esa emoción que solo el ciclismo sabe generar, entonces hagan una cosa muy simple, denle like. Un like. Ese pequeño gesto es el combustible que necesita este canal para seguir pedaleando sin frenos, para seguir trayéndoles el análisis más apasionado, más profundo y más directo de todo el ciclismo profesional. Un like que cuesta 2 segundos y que para nosotros vale un mundo. Y si todavía no están suscritos a Rueda Viva, este es el momento. No el próximo video, ahora mismo. Porque el Tour de Francia está a días de arrancar y lo que viene es demasiado grande para perdérselo. Etapas que van a ser historia. Duelos que van a quedar grabados en la memoria. Momentos que en este canal vamos a vivir con ustedes exactamente como se deben vivir. A tope, sin filtros, sin frenos y con el corazón en la mano. Activen la campanita de notificaciones para que ninguna noticia, ningún análisis, ningún resultado los tome por sorpresa. Porque en el ciclismo, amigos, los que se duermen pierden la rueda. Y en A Rueda Viva nunca perdemos la rueda. La historia de Isaac del Toro, de Paul Seixas, de Pogacar y de todo lo que viene en este Tour de Francia apenas está empezando. El pelotón está a punto de tomar la salida. Las fichas ya están sobre el tablero. El UAE ha movido las suyas. Y ahora toca pedalear. Eso somos nosotros. América Latina en lo más alto, siguiendo al ciclismo más apasionante del mundo, sin frenos y a rueda viva. Isaac del Toro ya no es un plan B, amigos. Y eso lo cambia todo lo que está a punto de pasar en el Tour de Francia. Si este análisis te encendió tanto como a nosotros, dale like ahora mismo y suscríbete a Rueda Viva. Porque esta historia no termina aquí.
Lo que estoy preparando para mañana conecta directamente con todo lo que viste hoy, y te garantizo que cuando lo veas, vas a entender que el tour ya empezó mucho antes del primer kilómetro neutralizado. Nos vemos en la próxima, amigos. A rueda viva.